Bien. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Tanto tiempo que no nos vemos con algunos. Les doy la bienvenida a nuestro nuevo webinar sobre aumenta la productividad bajo el enfoque de la filosofía Lean. ¿Ya? Como siempre, nuestros webinars son grabados, así que podrán revisarlos después en la página de CIPIX. También les recuerdo mantener las cámaras apagadas y sus micrófonos de igual forma. Todas las preguntas las pueden realizar a través del chat para después, al finalizar, hacer las preguntas a Vale. ¿Ya? Así que ahora quiero invitar a Vale. Vale, ¿estás por ahí? Hola, Vale. Hola Nicolás, hola, Bienvenida. mucho Tenemos gusto. un buen grupo, así que te dejo con la charla. Voy a ir revisando las preguntas para poder hacerla al final, ¿ya? Que tenga una Muchas bonita gracias charla. Nicolás, Te dejo. muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero darles las gracias por el tiempo y por el interés que se están dando, ¿verdad?, para participar en este webinar que hemos preparado para ustedes. Me van a disculpar, pero por tema de conectividad, para asegurarme que no se caiga, voy a apagar la cámara mientras esté presentando y en el espacio que tengamos de preguntas, ahí la voy a encender para poder saludarnos, ¿les parece? Ya, entonces, permítame un segundo y vamos a continuar. Y bien, ¿me pueden decir si corre la presentación? Que Vale, parece vale, que... yo te digo. Ahí. Sí, está funcionando Muchas súper bien. gracias. Perfecto. Bien, para los que no me conocen, mi nombre es Valeria Ramírez y soy docente de los diplomados de Lean Management que realiza la Universidad Católica a través de educación profesional y continua, y también participo como relatora en los cursos de nuestra academia GPRO. También soy consultora de GPRO con experiencia en proyectos principalmente de la industria de construcción y minería. Quiero aprovechar, antes de iniciar con la temática, de dar las gracias a Nicolás por sus gestiones para que se realizara este webinar y comentarles que este webinar es un esfuerzo en conjunto con CIPIC, que es el Centro Interdisciplinario para la Productividad y Construcción Sustentable, que es la primera entidad tecnológica para la innovación y el prototipado a gran escala acá en Sudamérica. Y se enmarca en el programa de fortalecimiento de capacidades tecnológicas que es liderada por las universidades que ven ahí en el mapa que aparece en la presentación. Así que muchas gracias. Y comentarles también, para los que no conocen sobre GPRO, como les decía anteriormente, este es un esfuerzo en conjunto. Muy brevemente, comentarles que somos una consultora especialista en gestión Lean, con más de 20 años de experiencia en implementando estas metodologías, implementando y enseñando estas metodologías en Chile y en Latinoamérica. Y antes de partir, yo quiero pedirles que piensen un poco en el concepto de productividad, pensando productividad en el caso de la construcción, que lo asociamos a rendimiento o a ser más eficiente en el desarrollo de actividades, y que me respondan las preguntas que les voy a pedir que ingresen en la página que les muestro a continuación. Permítanme un segundo. Entonces le pido por favor que ingresen al código de 73967 a la página menti.com e ingresen 3 conceptos, indicarles cuáles son las claves que en su opinión se pueden implementar para mejorar la productividad en tiempos de incertidumbre. El código es 73967. Ya estamos empezando a ver algunos de los
¿Comentarios de ustedes? Muy bien. Muchas gracias. Ahí dicen el tema de la comunicación. La planificación también, muy relevante. Evitar el retrabajo, las pérdidas, una producción sin pérdidas, rendimiento, ordenamiento, claridad, cultura, las mermas que también están asociadas a las pérdidas, la automatización, claridad, conciencia. Son muy interesantes estas respuestas porque déjenme contarles que tenemos participantes de otros países. Entonces, si bien el tema de la contingencia es a nivel mundial, bien sabemos que todas nuestras realidades son distintas. Entonces son muy valiosas todas las respuestas que ustedes están entregando ahora y que ustedes consideran que son claves para mejorar la productividad en estos tiempos que estamos viviendo. Así que permítame continuar con la presentación. Y bueno, ¿cómo hacer para ser más productivo? Es un desafío que viene de mucho antes, sobre todo en el sector de construcción, en donde podíamos gestionar los proyectos para cumplir con un objetivo que se nos había encomendado y que si bien la ruta podía ser difícil, nos apoyábamos en instrumentos y experiencia para planificar nuestros recursos que cada uno de nosotros posee. Sin embargo, ahora se nos obliga a transitar por una nueva ruta, en donde el clima cambia diariamente, manteniendo el mismo objetivo que es llegar y cumplir en los tiempos y en los plazos y los costos, ¿verdad?, que están establecidos. Entonces, en estos escenarios se requieren nuevas formas de trabajo a través de un sistema flexible que sea capaz de absorber los nuevos escenarios rápidamente, manteniendo los mismos estándares de seguridad y de eficiencia. Un nuevo sistema que, además de ser flexible, sea capaz de absorber la variabilidad que presentan estos nuevos escenarios, que involucre la experiencia de todos los involucrados, como mencionaban ustedes, el tema de la comunicación, incorporar a la práctica lo aprendido, buscar la eficiencia de las pérdidas que aparecen en estos nuevos desafíos, como ustedes mencionaron ahí, las pérdidas, las mermas, etc. Permítame que no me avanza la presentación. Ahora sí. Entonces, en el contexto actual, significa que tenemos que gestionar nuestros proyectos en estos tiempos de incertidumbre y aún así ser productivos. Pero, ¿cuál es la definición de incertidumbre? Para algunos, por ejemplo, cuando yo pienso en incertidumbre, lo relaciono con que no se sabe lo que va a pasar mañana. También cuando surgen circunstancias no previstas que ponen en peligro el éxito del proyecto. Pero además la incertidumbre muchas veces nos provoca un cierre que nos paraliza y nos impide una respuesta rápida y correcta. Creo que todos hemos sufrido la urgencia en algún momento de trabajar de una forma distinta o tener que cambiar nuestra forma de hacer las cosas, pero también debemos verlos como un desafío en cada oportunidad que se nos presenta para mejorar. Por lo tanto, es importante considerar estos nuevos escenarios, como por ejemplo que no sabemos cuánto tiempo tardará en reactivar la industria, cuánto costará. Por ejemplo, acá en Chile se está reactivando por fases, pero si nosotros vemos en países en Europa, si bien ya habían empezado a reactivarse, algunos están volviendo a cuarentena. Otros países en Sudamérica todavía no han partido. Entonces, son estos nuevos escenarios que nos indican que no tenemos una certeza de cuándo va a parar y cuánto va a costar. La dificultad para planificar a largo plazo. En estos escenarios se hace muy difícil planificar un periodo más allá de 3 meses. No sé si les ha pasado a ustedes, ¿verdad? El tema del desafío digital. Si bien
en algunos países, bueno, acá en Chile también ya se había empezado a hablar de innovaciones tecnológicas que incluyeran tecnologías. Esto de la pandemia COVID vino a acelerar todos estos procesos y nos vino a obligar a enfrentarnos en este nuevo desafío. Por lo tanto, algo que llegó para quedarse y con lo que tenemos que considerar y trabajar. Las nuevas improductividades en el lugar del trabajo. Unas nuevas pérdidas que aparecen en nuevos de trabajo que antes ni siquiera se nos había pasado por la cabeza que iba a pasar. El impacto de la variable ansiedad. Y este es súper importante porque nosotros trabajamos con personas. Y si bien nosotros tenemos nuestra propia ansiedad, tenemos que tener en cuenta que las personas con las que trabajamos y cuando van a su lugar de trabajo están con la preocupación de un posible contagio. Y ni siquiera solamente eso, sino que pueden llegar a sus casas y contagiar a su familia. Entonces es una variable que es muy importante y con la que uno tiene que ir lidiando. Y también el tema de los clientes. Ustedes, los que ya se han empezado a reactivar y los que también lo pueden hacer por vía teletrabajo, se han dado cuenta que los clientes han cambiado su nueva forma de consumir productos y mucho más ahora en esta contingencia. Por otro lado, si bien la necesidad de cambiar la mirada viene de antes, ahora la contingencia del COVID-19 nos obliga a movernos más rápido de lo que estábamos acostumbrados. No podemos quedarnos esperando a que lleguen esos cambios. Y se requiere de una actitud distinta, dado el riesgo de quedarse atrás frente a quienes están liderando la transformación. Damos algunos datos que les preparé, que son antes de toda esta pandemia. Y si se fijan, vemos que el trabajo del recurso humano en la construcción, en general, es poco eficiente. En los datos que les muestro, se fijan, de un 50 a un 65% el obrero pierde labores no productivas y más del 50% del gasto general de la construcción se da en mermas o en pérdidas. ¿Ya? Entonces, son datos, ¿verdad?, que nos muestran la existencia de un alto también potencial para la mejora. En otro análisis que realizaron unos investigadores, también los datos que mostraron era de que un 60 o un 75% de los proyectos se atrasan y las desviaciones en promedio alcanzan un 25%. También se identificaron que las brechas en estos proyectos, que eran una cantidad de proyectos que se revisaron, se mencionaban de que las principales brechas estaban asociadas a temas de tecnologías, innovación, sistemas de gestión y colaboración también. Y si bien se han identificado algunas prioridades para disminuir estas brechas, como son el uso de herramientas como las Planner, BIM, algunas intenciones de industrialización, se ha identificado que la problemática de la gestión son una de las principales causas de las desviaciones. Y entre ellas podemos hablar de la planificación, del diseño, etc. Entonces, si bien es un poco alarmante, también tenemos que verlo como una oportunidad de mejora. Esto es un nuevo desafío que tenemos que enfrentar, pero para ello debemos de medir dónde estamos teniendo nuestras pérdidas. Un ejemplo de esto es un muestreo que se realizó en una obra, ¿verdad?, donde tiene una jornada laboral, si se fija en el gráfico de la derecha, de 10 horas, pero si se fija en el gráfico izquierdo, de esas 10 horas, el 70% aproximadamente es el tiempo disponible en la frente. El resto, el 30% restante, tiene que ver con detenciones, algunas justificadas, otras no tantos, con ausencia o procesos también administrativos, etc. Para hacer potenciales mejoras es necesario identificar todos estos factores que nos están afectando
la productividad para poder actuar sobre ello. Queremos saber, por ejemplo, qué pasa con el resto del tiempo que no estaba disponible. Ese 30% podemos analizar las causas de no cumplimiento. Acá podemos ver una investigación que realizó hace poco de un benchmarking uno de nuestros consultores, Camilo Lago, donde nos muestra de unos datos de unos proyectos que se realizaron, imagínense, en más de 93.000 causas de no cumplimiento. Si abrimos, vemos que las principales causas están asociadas a mano de obra, subcontratos, canchas, rendimiento, aprovisionamientos, la mayoría a gestiones internas, ¿ya? Y más en un porcentaje menor asociadas a condiciones externas. Si queremos abrir un poco más de quién dependen esos problemas para ver si tiene que ver con los clientes, con los contratos, podemos incluso llegar para ver qué es lo que podemos gestionar. Estos son datos que fueron tomados, ¿verdad?, con Impera, que se utiliza para la planificación basada en la gestión de compromisos de una base de datos en más de 160 proyectos, ¿ya? Como conclusión de estos análisis, hoy la tecnología ayuda mucho, estamos todos de acuerdo con eso, pero aún hay elementos de gestión interna que se pueden mejorar. ¿Cómo lograrlo? Esa es la pregunta, ¿verdad?, del millón. Y acá es donde el Lean adquiere un rol fundamental, ya que permite hacer gestión en un sistema flexible basado en el aprendizaje para ejecutar cambios en entornos de incertidumbres. Si bien su definición dice que es una filosofía que propone desarrollar una metodología de trabajo, herramientas y técnicas, es mucho más que eso. Es una cultura orientada a la eficiencia en los procesos. Lean busca maximizar el valor y disminuir las pérdidas en los procesos y se sustenta en 5 principios. Muy rápidamente, el primer principio tiene que ver con especificar el valor, es decir, satisfacer las necesidades del cliente. Por lo tanto, tenemos que saber qué es lo que agrega valor para nuestro cliente. El segundo principio tiene que ver con identificar la cadena de valor, identificar cuáles son los pasos de nuestro proceso. Luego tenemos el principio número 3, que tiene que ver con la producción, dejar que la producción y el valor fluya, que fluya sin interrupciones, que cada etapa del proceso pueda ser capaz de tener la capacidad de cumplir con su propio proceso. El cuarto principio tiene que ver con dejar que el cliente tire. Esto quiere decir que hay que producir lo justo en el momento que se requiere. No se debe producir absolutamente nada si el cliente no lo necesita. Y el quinto, que está asociado a la perfección, bueno, hay que tener claro a qué se refiere con perfección. Si bien esto es algo que es inalcanzable, es un ideal que queremos tener y por lo tanto tenemos que implementar un proceso en el cual se deba mejorar continuamente. Algunos de ustedes tuvieron la oportunidad hace un par de semanas de participar en un webinar donde Daniela Alarcón les comentó justamente sobre la mejora continua, que se asocia a ese principio. Por ejemplo, cuando planificamos el proceso de construcción de una casa, si bien las actividades que agregan valor son las actividades de transformación, existen grandes pérdidas de tiempo asociados, por ejemplo, a la falta de materiales que se requieren en el lugar de trabajo, a todas estas actividades de flujo que son parte de los procesos y que no se consideran. Tradicionalmente, los problemas se van solucionando a medida que aparecen y no se analizan los errores ni las causas de no cumplimiento. No se aprende de los errores cometidos y eso hace que seamos menos productivos porque volvemos a cometer los mismos errores. Por lo tanto, es súper importante identificar esas actividades de flujo, como por ejemplo todas las esperas, las coordinaciones, las revisiones, las charlas de seguridad, los traslados, etc. ¿Por qué? Porque todas estas actividades de flujo tienen duración, tienen un costo y consumen recursos, pero no se planifican.
Sin embargo, constituyen la mayor parte del tiempo dedicado a la producción y son pérdidas que tenemos que gestionar. Y muy rápidamente les muestro las 8 pérdidas Lean. Bueno, ahora hay una más, pero estas son las 8 pérdidas que aparecen generalmente. La primera está asociada a la sobreproducción. Por ejemplo, crear más material o información de lo que se requiere. La segunda pérdida está asociada al inventario. Tener más inventario, más materiales o información también, ahora que estamos en el trabajo de lo que se requiere. La tercera pérdida, el transporte, que tiene que ver con el desplazamiento de los materiales o de las personas o de información. Los movimientos innecesarios, movimientos de los empleados para acceder o para procesar información, materiales, etc. Las esperas, y acá las esperas es una de las pérdidas más recurrentes. Espera por materiales, por información, etc. Los productos defectuosos, bueno, esto está asociado a los errores, fallas de calidad también, y el sobreprocesamiento, que también está asociado a temas de calidad y tiene que ver con procesar más de lo necesario para hacer el producto deseado. ¿Cuántas veces yo tengo que realizar una actividad para que quede como el cliente me la pidió? ¿Ya? Y la creatividad, que es la octava pérdida, es desaprovechar el talento de los empleados, que son oportunidades de mejora, hacerlos partícipes, escuchar. Nadie mejor que las personas que están haciendo el trabajo nos pueden dar ideas de cómo mejorar nuestros procesos. Bueno, y la novena que les mencioné es una novena pérdida, que es hacer por hacer. Sin embargo, tenemos que considerar que ahora tenemos nuevas pérdidas, como a las usualmente solíamos identificar dentro de estas 8 pérdidas. Por ejemplo, la pérdida, el tiempo que ahora tenemos que demorarnos para que nos tomen la temperatura, para retirar, por ejemplo, en la foto número 2, los materiales. Tenemos que guardar distancia, y a mí lo que me ha pasado, por lo menos en mi experiencia, no he salido mucho, muy poco, pero me he dado cuenta que estoy más impaciente, ya como que me hace más largo ese tiempo de espera para que me atiendan. Me imagino que las obras debe ser lo mismo. También a la hora de las colaciones, ahora hay que tener en consideración la capacidad de los casinos, entonces hay que esperar más tiempo para ingresar, para comer, etc. También tener presente de que si bien ahora en nosotros, por lo menos que nos estamos reactivando, puede ser que en estos tiempos de incertidumbre nos digan la próxima semana que volvemos a cuarentena y por lo tanto se vuelve a cerrar la obra. Y ese va a ser otro tiempo de detención que vamos a tener que parar, y es tiempo perdido. También la distancia que hay que considerar ahora cuando uno tiene que trabajar en el mismo espacio, y a veces tenemos muy poco espacio, y que hay que considerar para todas estas medidas de saneamiento que ahora se nos exigen. Y además, considerar que tenemos que trabajar con gente que está conectada desde su casa y nosotros estamos en obra también, porque es una realidad y que por temas de contingencia no todos pueden volver a la obra, entonces son nuevas pérdidas que hay que considerar. ¿Y cómo hacemos entonces para medir estas pérdidas? ¿Cómo vamos a hacer entonces para medir estas pérdidas? Bueno, hay distintas herramientas, dependiendo de lo que se requiere para detectar la fuente de los problemas de productividad. Yo les pongo acá solamente algunos ejemplos. En general, la información que se obtiene con estas herramientas nos entrega una visión parcial del comportamiento de la productividad para poder detectar más oportunamente la fuente de estos problemas. Algunas de ellas probablemente ya las conocen. El ciclo de turno, que es la distribución de tiempo de las actividades desde que uno ingresa a la obra hasta que termina el turno. El muestreo de trabajo, que es la distribución del tiempo y la secuencia donde se identifican los tiempos, que es este circulito que aparece acá abajo a la izquierda, los tiempos contributorios, productivos y los no contributorios. Las que no agregan valor son las que están en rojo.
El ciclo de frente, que es la distribución del tiempo por actividad en la frente, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo les mostré un gráfico al inicio de ese tiempo disponible en la frente? A eso se refiere. Las cartas de balance, la distribución de la carga por cada una de las cuadrillas, ¿sí? Que es el gráfico que está acá, y nos permite ver el comportamiento de cada uno de los trabajadores en las cuadrillas para ver los tiempos de actividad. Estas son algunas herramientas simples de usar y nos permite una rápida evaluación de la situación, ¿ya? Y apenas es una pincelada de cómo estas herramientas de productividad y Lean nos ayuda a identificar las pérdidas, que si bien es un desafío enorme que tenemos, es un gran espacio para la mejora. Hay muchas otras herramientas y dependiendo de la necesidad que se requiere y del contexto en el que estemos, son las que vamos a utilizar. Por lo tanto, tenemos un gran espacio para la mejora, ¿ya? Las nuevas tecnologías y la transformación digital ha venido a ser un gran aporte para mejorar la productividad y la sustentabilidad del sector. Para ello es necesario habilitar nuevos modelos de gestión y coordinación integrada en los proyectos, de tal forma que nos favorezcan en la forma de colaboración. Sin duda que la transformación digital está movilizando varios cambios tecnológicos en el sector de la construcción. Si bien antes estaba como una brecha, una intención, ahora con la contingencia se está agilizando un poco más el tema de las tecnologías. En el tema de planificación, en el tema de las fabricaciones, también para monitorear los procesos en las distintas etapas de los proyectos, pero se requiere de considerar elementos que tienen que estar presentes dentro de todos esos procesos para poder gestionarlos de una forma efectiva. Por ejemplo, BIM nos viene a ser muy relevante y si bien ya habían algunas iniciativas, las que yo les comenté anteriormente, nos ayuda en los temas de la coordinación temprana entre los distintos agentes. Por ejemplo, la coordinación entre los proveedores y arquitectos, de forma que los diseños arquitectónicos se adapten eficientemente a los materiales que utilizarán y un sinfín de beneficios que tiene esta metodología, ¿verdad? También, si hablamos del tema de la comunicación, de la planificación, es uno de los puntos más débiles que tenemos en la industria en la actualidad. Por ejemplo, preguntas como ¿dónde tenemos que guardar los materiales? ¿Cuándo deberían llegar? ¿Antes? ¿Cuáles después? ¿Quién va a ser el responsable de los materiales? En este sentido, las planners nos permite gestionar todas las restricciones que estaban desde antes y que ahora están apareciendo mucho más. Y si es apoyado del software, bueno, nosotros tenemos el software Impera, que nos ayudaría a tener una planificación más sistemática. Para los que no conocen Impera, es un software basado en la metodología Lean, que busca disminuir la variabilidad, aumentando la confiabilidad y por lo tanto aumenta la productividad. También ayuda la coordinación de los procesos, juega un rol clave en la productividad. Ustedes mencionaron al inicio como una de las claves el tema de la coordinación, el tema de la transformación digital. Y si se fijan, parte de esas claves que ustedes identificaron son un gran espacio para la mejora también que nosotros hemos identificado. También tenemos las ovellas digitales. Las ovellas o las salas de guerra son esas instancias donde uno se reúne semanalmente para revisar todos los indicadores del proyecto, para ver cómo vamos, para tomar decisiones también. Y ahora se puede hacer de forma digital para poder continuar con esta buena práctica
y también para lograr que participen todas las personas adecuadas en la reunión, esas personas que toman decisiones. También se están utilizando muchos dashboards de control digital para ir viendo cómo ir monitoreando cada una de las partes de los procesos y saber a ciencia cierta los niveles de productividad si están aumentando, ir midiendo los resultados por cada una de las etapas. Por lo tanto, es súper importante tener esa capacidad de monitoreo y análisis en cada uno de los procesos. También está Vista, que es un repositorio de datos de proyectos terminados para medirse con otros proyectos en el rubro de la construcción. Y, por ejemplo, en esta plataforma van a poder tener la oportunidad, una plataforma de benchmarking, de conocer tasas de riesgo, frecuencia de accidente, índices de accidentabilidad, cambios en los contratos, las mismas desviaciones que les comenté, entre muchas otras de sus funciones. Entonces, como vemos, la oportunidad es enorme. El tema de los procesos industrializados, si bien ya hay algunas intenciones, algunas iniciativas, esto vino a acelerar nada más. Sin embargo, es muy importante, recuerden que yo les mencioné al inicio que las principales causas de no cumplimiento están asociadas a temas de gestión. La pregunta del millón, ¿por dónde empezar? Bueno, algunas recomendaciones, ¿verdad?, que les quise traer de por dónde empezar, preguntarnos qué depende de nosotros, qué podemos gestionar. ¿Por qué? Porque no nos vamos a poner a actuar en procesos donde no tenemos nosotros injerencia. Las pérdidas, aprender a identificar las pérdidas, aprender a reconocer las pérdidas y también aprender a actuar sobre esas pérdidas. Deben ser tomados siempre como parte de los procesos de mejora. En ese webinar que les comenté anteriormente, para los que no pudieron participar, que le hizo Daniela, les habló de la importancia de enamorarse de los problemas, ¿ya? Para verlos como una oportunidad de mejora continua. La incertidumbre, tener en consideración que vamos a tener que vivir en este tiempo de incertidumbre, no sabemos por cuánto tiempo, y va a ser también un periodo de prueba y error, ¿ya? Pero que nos puede ayudar a los equipos a aprender y adaptarnos en estos nuevos escenarios. También es importante, como les mencioné al inicio, no paralizarnos. ¿Se acuerdan que les decía de que el tema de la gestión de la incertidumbre nos puede llegar a paralizar también y a no tomar ninguna decisión? Bueno, Lean es una de las formas para lograr lo anterior. Yo, antes de finalizar la presentación, les quería dejar invitados a un curso que estamos trabajando, un esfuerzo continuo entre CIPIC y GPRO, y donde ustedes pueden continuar capacitándose y pueden seguir aprendiendo de estos temas para continuar mejorando cada día sus procesos. Ahora, si quieren, yo no sé si ahí, Nico. Sí, vale, Yo ¿cómo le estáis? quería, sí, Nico, ¿qué tal? Nico, yo quería pedirte si era posible, si alguno de los participantes que están en este webinar, permitirme que se les otorgue algún descuento adicional, ¿verdad? Si es que Sí, quedaron motivados, espero que sí, para que puedan continuar participando y para que puedan seguir mejorando sus procesos también. Simplemente simplemente lo que les mostré es una pincelada de un poco de los nuevos escenarios y de cómo se están viviendo todos estos tiempos de incertidumbre y un poco dejarlos motivados a seguir mejorando continuamente, sobre todo en estos tiempos de contingencia, de crisis de COVID. Si tienen algunas preguntas que quieran que les responda, con mucho gusto. Tenemos ahí unos minutitos, así súper. que...
Súper, vale. Oye, te quiero dar las gracias por esta presentación, estuvo súper interesante. De hecho, con respecto a lo que preguntaba sobre algún descuento, claramente lo podemos hacer. La idea es que conversemos Muchas cada caso, gracias. así que se pueden contactar después conmigo para ver el caso a caso de los que quieran tomar el curso de mejora continua, que a todo esto está partiendo en marcha, así que todavía queda tiempo. ¿Todavía Eh, quedan cupos? Sí. nos quedan los últimos cupos, así que los esperamos. Y bueno, estaba como conversando un poco con respecto a lo que hablaba y una de las cosas que me quedó súper dando vuelta es como el tema de la vuelta. Tú hablabas como de los temas de pérdida, ¿cierto? Unas cosas eran los temas de pérdida de tiempo y en esta nueva reactivación, por ejemplo, estaba pensando en el caso que tiene la Católica. Yo sé que cada empresa funciona totalmente indiferente, ¿cierto? Diferente con respecto a cómo ha tomado el tema COVID y cómo lo está procesando para hacer las reintegraciones en el caso que la situación sanitaria lo permita. Pero, por ejemplo, hay cosas que ya nos vamos a tener que olvidar, como el tema de los casinos, cosas de ese estilo, la parte de participar, almorzar como con el equipo de trabajo. Igual es súper complejo cómo ha sido esta nueva modificación de Sí, estructura y cómo también las mismas empresas tienen que ir adecuándose a esto. adaptándose, sí. Sí, así Sí, que como que me acordé de eso porque fue justo una de las cosas que vimos hace muy poco. Oye, vale, te quería hacer algunas consultas como para también sí. motivar a nuestro público si nos quiere hacer otras entre ellos. Una de las consultas era que tú, bajo tu experiencia, por ejemplo, ¿tú crees que hay alguna, no sé, pues, alguna tecnología que nos ayuda a utilizar o a identificar las pérdidas en temas de contingencia? Sí, mira, nosotros, bueno, como les comenté al inicio, nosotros somos una consultora que además de enseñar, también implementamos y tenemos la suerte, ¿verdad?, de estar en un proyecto que le estamos apoyando recientemente y justamente uno de nuestros consultores que está participando en ese proyecto, en la implementación, en el apoyo, eh, le pregunté un poco cómo ha sido la experiencia. ¿Por qué? Porque en este proyecto se está implementando un sistema de productividad justamente bajo el enfoque Lean y donde se han instalado cámaras que miden, toman mediciones cada un minuto de la actividad en la frente de trabajo de la persona y del equipo, ¿ya? Ujú. Entonces, esas cámaras nos muestran eh, la actividad que tuvo esa persona y nos permite, no necesariamente significa que el trabajador está siendo productivo, pero sí nos puede dar datos del tiempo disponible, de saber que del equipo y de la persona, ¿ya? Entonces, eso es súper relevante porque nos permite también hacer mediciones enfocadas, ¿ya? En esos procesos que hay que mejorar. Y también con el tema de la contingencia adquiere aún más relevancia porque evita la exposición en este caso, de las personas que están midiendo, que tengan que estar todo el día y solamente se van a ir a medir en un proceso enfocado. ¿Sí? Mm. Entonces hay ya empresas que están con estas Eh, iniciativas también y nosotros lo estamos experimentando. Sí. bueno, y con respecto a esto mismo como identificación de pérdidas, como, ¿cuál ha sido tu experiencia o también en base a lo que has visto como, COVID, sí, sobre cómo el escenario, cómo funciona, sí. cómo lograr identificarlas finalmente? Porque son muchas las tipos de pérdidas, me imagino. Sí, bueno, nosotros, ¿verdad? En los proyectos que estamos, esto también, la experiencia que están teniendo parte del equipo que está en terreno ahora, porque nosotros ya estamos algunos en terreno, parte de la experiencia de equipo nos comentaban de que efectivamente, ¿verdad? Hay tiempos que hay que considerar, como por ejemplo que para que te tomen la temperatura al ingresar son aproximadamente unos 3 minutos por cada una de las personas, y son Ujú. tiempos que antes ni siquiera estaban considerados. El tema de los casinos, por ejemplo, si bien en ese ciclo de turno estaba considerada una hora para ir a colación, para los que no son de Chile, colación es la hora del almuerzo. Ahora aproximadamente se están demorando entre una hora y cuarto y una hora y media, o sea, casi un 50% más del tiempo. Pero sí nos decían de que están
contando con muchas medidas y yo te diría de que tampoco veo que uno va a cerrarse a que ya no vas a poder conversar con tus compañeros. Por ejemplo, en este caso me contaban de que habían puesto acrílicos para Ah, separarlos, entonces eso igual les permitía estarse viendo. También nos comentaban, bueno, el tema de los transportes, los buses, que para sí, trasladarse hay que considerar de que ya no pueden ir uno sentado al lado de otro. En estos casos están yendo cada 2 asientos por lo menos. El tema de la planificación, hay que considerar un tiempo extra de la reunión. ¿Por qué? Porque hay que esperar que alguien ingrese a la reunión, sobre todo porque no pueden participar todos los que usualmente participaban por el tema de el número reducido de personas. claro. Entonces, se permite a uno, otros tienen que estar como estamos nosotros ahora. Entonces, hay un problema de conectividad que a veces se cae. Yo, por suerte, hoy tuve la suerte de que no se me cayera la conexión, pero si no, eso hace que los tiempos se alarguen un poco más. El tiempo de la incertidumbre, por ejemplo, los proveedores. Súper relevante porque no solamente antes había que considerar el tiempo para que el proveedor, asegurarse que fuera un proveedor confiable y que tuviera los materiales cuando se necesitan. Pero ahora además hay que considerar que si le hacen en el camino, le hacen una evaluación sanitaria y deciden regresarlo por la razón que sea, tienen que enviar a otra persona y tienen que volver a hacer el procedimiento. Y si a eso le sumamos que necesita un pase para ingresar, entonces se imagina ese tiempo hay que moderar. Sin embargo, en este sentido, por ejemplo, las planners adquiere gran relevancia porque las planners nos ayuda a identificar todas estas restricciones y para prever a tiempo y tratar de minimizar, digamos, todos esos riesgos. Y esas son algunas, digamos, pero hay muchas otras pérdidas que ya hemos ido identificando que se van a ir midiendo, digamos, en cada uno de estos procesos. Súper. Mira, vale, empezaron a hacer algunas preguntas. Una de ellas es Sí. como, ¿qué oportunidades de estudio pueden existir para los proveedores que ofrecen sistemas que disminuyen pérdidas y aumentan la productividad? ¿Qué oportunidades de estudio? Mm, Eh, podrían existir. Me hubiera Yo gustado ser un poco más específica, pero bueno, me la imagino que puede colaboración, ser, sí, ¿sabes qué? No sí, sé, si no me equivoco, a lo mejor es una oportunidad de estudio como para potenciar el desarrollo de estos proveedores, como estudio de, no sé si estudio de caso más que yo creo que como estudio de mejora dentro de la organización, podría ser. sí, sí, bueno, hay muchas oportunidades de mejora y con el tema de los proveedores, eh, establecer, por ejemplo, relaciones de colaboración con el cliente o con el mandante, de tal forma de poder asegurar y la confiabilidad de la entrega de sus productos también. Entonces habría que ver un poco de qué forma se pueden establecer. Hay Claro. varias herramientas también donde integran toda la cadena de valor y ahí van también los proveedores. Entonces, Claro, o sea, nosotros hace mucho tiempo atrás desarrollamos como ideas de trabajo, por ejemplo, sobre cuando estábamos en GPUC, un tema, se desarrollaron varios sistemas como que lo ideal era que siempre el mandante tuviera como el mismo lineamiento con los diferentes proveedores. Por ejemplo, claro, siempre era bueno que, no sé, pues el proveedor tuviera conocimientos claros de lo que es las planes y que la empresa que generaba el mandante en este caso también los manejara porque así había una mejor sí. comunicación tanto de los sistemas Lean, de los sistemas de las planes, etcétera. Entonces, yo creo que una de esas cosas, como dice Sí. Ignacio, a lo mejor se refiere a tener un panel en constructora, pero claro, es como manteniendo este mismo lineamiento y que todos se manejen de esa misma forma. Sí, como te mencionaba, hay herramientas también como IPD o Lean Project Delivery, donde Ujú, integra en esa cadena de valor a los claro, proveedores a los también. proveedores, sí. Y lo otro, otra de las preguntas es como, yo creo que es una pregunta como, que dice, ¿cómo se explica que en Chile tenga indicadores de construcción sobresalientes en base a la calidad, pero la productividad sea deficiente? Bueno, son generalmente están separadas por área y el área de calidad tiene sus indicadores. No sé si se refiere a algún proyecto específico, pero generalmente el área de calidad tiene otros indicadores muy distintos a los indicadores con que se mide la productividad, ¿verdad?
Entonces puede ser que la forma en cómo estén midiendo la calidad versus la productividad. No sé si quisiera ser un poco más específico, pero generalmente cuando hay problemas de calidad eso atrasa la productividad. Claro. Acá hablaba de que puede ser que, claro, en algunas cosas sean muy buenos, pero en algunos otros detalles como que tengan más fácil. Por ejemplo, igual, la misma pregunta que dice, ¿cómo se adapta la productividad y la flexibilidad a los procesos? Es como muy relacionado a lo que estaba hablando. O sea, de repente procesos que son estándar y que no tienen mucha flexibilidad, pero otros que son más flexibles tienen mejor productividad. No sé, es como... Sí. Lo que pasa es que el tema de la productividad, ¿verdad? Hay que entender primero qué significa para mí productividad. Nosotros hablamos de algunos conceptos, pero hay muchos conceptos. Puede ser hacer más con menos, menos qué, menos recursos, menos personas, menos pérdidas, qué. Entonces hay que tener un poco claro también cuál es el concepto, a qué me refiero y tener claro cuáles son esos procesos que yo quiero mejorar. ¿Por qué? Porque si yo me enfoco en procesos que no me van a mover la aguja, voy a mejorar, sí, pero no me va al final no me va a mover tan rápido la aguja como yo esperaba. Entonces hay que también, por eso es que yo quise hacer mucho énfasis en la parte de identificar muy bien las pérdidas, ¿ya? Porque es clave para mejorar nuestros procesos. Bueno, vale, yo creo que podríamos ir cerrando. Solo como dato adicional, recalcar un poco el tema de lo que dijo la Vale sobre conversemos para los que estén interesados en el curso que parte este martes, conversen conmigo, lo podemos ver. Además también, otra de las cosas que les quería comentar, nosotros hace mucho tiempo desarrollamos a través de GPUC un manual de pérdida, que se ocupaba y tiene como cuáles son tipos de pérdidas, las mismas que nombró la Vale, y aparte herramientas como a lo mejor como cómo hacer un Ichikawa, cómo armar un estudio de caso de A3. Entonces, si alguien está interesado, también nos puede pedir ese material, que es un material que está abierto a través de la plataforma de GPUC, y nos pueden solicitar. Eso es parte de lo que está considerado para enseñarles en el curso también. Además, cómo aprender a utilizar esas herramientas, que son muchísimas herramientas, sí, y cómo gestionarlas, sí. Pero sí está ese manual de GPUC, que nosotros también siempre lo estamos utilizando y siempre lo estamos consolidando, porque a pesar de que tiene varios años, sigue muy vigente. sí, es súper interesante. Sí. Y yo participé en el diseño, así que está súper entretenido para hacer los juegos. Lo otro, Vale, para cerrar, te puedo pedir que quites tu presentación y quiero invitar a todos a que puedan prender su cámara. Nosotros siempre hacemos esta actividad de cierre en nuestros webinars. Siempre nos sacamos una foto con nuestros amigos que hace una semana no nos vemos con algunos y sé que estamos en un proceso COVID, así que estamos todos esperando actividades en conjunto. Bueno, antes también de partes, irnos, yo quiero darle las gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado y que les haya servido y que hayan aprendido algo nuevo, ¿verdad? Y que nos vuelvan a acompañar en los próximos webinars que estemos haciendo. Sí, bueno, y aparte de recordarle a todos que esta actividad ha sido grabada, la van a encontrar en la página de CPIX. Yo después igual les voy a mandar un correo cuando esté cargada para que la puedan revivir y también la puedan compartir con sus colegas. La modalidad de la foto es muy a la antigua, así que yo saco un print de pantalla, les pido que se queden quietos mirando a la cámara y yo les digo cuando está lista la foto, ¿ya? Vamos a sacar, Muchas siempre gracias sacamos y dos, también después las ahí, pueden encontrar. Ya, a ver, 1, 2, 3, ahora, miren la cámara, chiquillos, ahí va la primera foto. Ya, se tienen que quedar quietos. Así que tenemos... tenemos una y vamos a sacar una segunda para que tenga más respaldo. Yo les digo, bueno, ya, así que si quieren ahora se pueden mover, mover un poco, desordenados, como se dice. Así que ahí va la segunda foto, chicos. 1, 2, 3. Ya. muchas gracias, Nicolás, y mucho gusto a todos ahora que los estoy conociendo ahí por cámara. No, Por ahí gracias a ti, Vale. algunos los conozco, sí, por ahí algunos los estoy identificando, así que Sí. muchas gracias por todo.
No, gracias a ti. Bueno, los dejo cordialmente invitados a seguir las redes sociales de GEPRO, a seguir las redes Sí, sociales si de... tienen más preguntas también que no alcanzamos a eh, responder, si ahí nos, también. claro, eso les iba a comentar. Si nos quieren hacer preguntas dirigidas, también las pueden hacer al correo y yo se las hago a la Vale para poder respondérselas después a ustedes, ¿ya? Así Sí. que nada, pues chicos, fue un gusto participar con ustedes, fue un gusto tener a la Vale.